Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les guste este video y antes de empezar esta historia es de Golden Wings. En la descripción estará el link de su perfil de Wattpad y también el link de su historia. Vayan a verlo y darle apoyo, que sus historias son muy buenas. Por último, dale like, suscríbete y comparte para que el video tenga más apoyo, y sin nada más que decir, comencemos el video. Capítulo 33. Había pasado una semana desde el incidente en Camino. Tras el ataque, el gobierno puso en marcha proyecto enfrentar a la nueva amenaza y a los villanos debían prepararse cuanto antes. Hospital Musutafu. En una amplia habitación se encontraban Izuku y Bakugou en unas camillas. Izuku tenía su brazo y torso vendados, pero ya recuperados, mientras Bakugou tenía sus piezas reconstruidas. Izuku: no me esperaba que esa cosa fuera tan poderosa. Habló mirando al techo mientras Bakugou hacía lo mismo, y unos instantes después el Cyborg volteó hacia Izuku. Bakugou, ¿qué te pasó en el pelo y en el ojo durante la pelea? Izuku sonrió sin apartar la mirada del techo. Izuku: eres de los pocos que ha visto eso. Si te soy sincero, no tengo ni idea, solo sé que cada día que pasa me encuentro más diferente. Bakugou asintió y sin necesidad de ser preguntado habló sobre su nuevo cuerpo de Cyborg. Bakugou: cuando quedé en ese estado crítico, fui transportado al laboratorio del doctor. Y ahora soy lo que ves. Levantó su brazo robótico e Izuku lo miró. Bakugou había cambiado por completo. Su cuerpo, rostro, todo, era un Cyborg con aspecto humano. Izuku: ya veo. Justo en ese momento tocaron la puerta y posteriormente fue abierta, dejando ver a Nezu junto a Toshinori. El roedor caminó hasta el frente de ambos. Nezu: me alegra que se hayan recuperado en poco tiempo. Rodó la cabeza viendo a Bakugou. Nezu: Bakugou, has regresado después de varios meses. ¿Estás listo para volver a la academia? Bakugou: por supuesto. Nezu asintió y luego volteó hacia Izuku durante varios segundos. Izuku: ¿qué miras, Nezu? ¿Acaso tengo algo en la cara? Nezu negó con su típica sonrisa. Nezu: joven Izuku, me sorprende lo mucho que has evolucionado en todos los aspectos desde que entraste a esta academia. Sin embargo, Izuku lo miró confuso y Nezu le lanzó un periódico con las noticias. Izuku lo abrió y al ver el titular sus ojos se agrandaron. El cazador de villanos aparece para salvar al héroe número 1. Izuku: ¿cómo demonios la prensa sabe eso? Nezu negó sin tampoco tener idea. Izuku gruñó mentalmente, pero poco le importaba en ese momento, tenía su licencia por lo que estaba fuera de problemas. En ese instante Toshinori se acercó al chico y se puso de rodillas. Toshinori: gracias por lo que hiciste en Camino. ¿Realmente? Izuku negó con la mano diciéndole que se levantara, le molestaba que le hicieran algún tipo de reverencia. Izuku: esos villanos siguen sueltos, todavía no es momento de agradecer nada. Toshinori asintió y se levantó. Izuku: y no piensen en mí como un salvador, solo lo hice porque quería y porque sería un fastidio que All Might muriera allí. En ese instante Nezu volvió a dar un paso adelante mientras tosía. Nezu: cambiando de tema. La voz del director se puso más seria e Izuku lo miró. Nezu: ese 100 pies que apareció en Camino no es obra de ningún villano. Se trata de un monstruo, y uno muy peligroso. Izuku pestañeó y miró a la ventana, viendo la nublada mañana en la ciudad de Musutafu. Recapitulando todas sus peleas anteriores, se terminó por dar cuenta de que había sido derrotado por monstruos de alto nivel. Su mirada se volvió un poco más oscura ante ello, aún mirando a la ciudad. Izuku: director. Nezu y los presentes miraron a Izuku. Su voz había cambiado de tono, a uno tranquilo pero que denotaba seriedad y firmeza. Izuku: cuando llegue el momento, dejaré la academia. Sus palabras sorprendieron a Bakugou y Toshinori, pero no a Nezu, quien también esperaba que ese momento llegara algún día. El roedor sabía que la academia no tenía nada que enseñarle a Izuku, y siendo sinceros, el chico solo podía explotar su potencial como lo hacía años anteriores. Nezu: entiendo. Tras ello el ambiente se volvió silencioso. Izuku sabía que lo que estaba por venir iba a ser algo nunca antes visto para la humanidad, y con el paso de las horas terminó por quedarse solo en la habitación del hospital, recordando lo que en su día dijo. Grandes logros requieren grandes sacrificios. Izuku: me habré debilitado. Levantó y miró la palma de su mano derecha, la apretó en un puño. Claramente sabía que en cuanto a poder se había vuelto mucho más fuerte, pero realmente había perdido parte de ese espíritu de antaño en sus días como vigilante desde que entró a la academia.
Tal vez el estar en contacto constante con gente de su edad le había afectado. No quería aceptarlo, pero sabía que se había debilitado en ese sentido, su corazón y sangre habían dejado de ser tan fríos como lo eran hace años, cuando peleaba para él mismo y por su supervivencia en las calles, sin preocuparse por terceros. Su única responsabilidad era sobrevivir y pelear, él contra el mundo. En lo más profundo de su corazón, sin notarlo, extrañaba esa sensación. Al día siguiente todos los alumnos de la 1A estaban reunidos en la clase en sus asientos junto con Aizawa. Antes de que nadie dijera nada, justo en ese momento entraron por la puerta Izuku junto a Bakugou. Todos abrieron los ojos al ver a Bakugou después de tanto tiempo sin verlo, y sobre todo lo que más los sorprendió fue su nuevo y cambiado aspecto. Antes de que alguno se levantara de su asiento, Aizawa activó su Kirk y todos se quedaron quietos, miró a ambos chicos. Aizawa, Izuku, Bakugou, vayan a sentarse en sus asientos. Luego volteó la mirada a los demás. Aizawa, les voy a explicar de qué trata el entrenamiento de hoy, ya tendrán tiempo después para hacer preguntas. Todos asintieron y finalmente ambos chicos se sentaron. Unos instantes después la pantalla de la clase se encendió mostrando un campo de entrenamiento. Aizawa, a partir de hoy las clases en esta academia, al igual que en las demás, serán en un 90% prácticas, y el 10% restante serán teóricas. Debido al creciente aumento de la villanía y nuevos peligros, se ha decidido enfocar todo en vuestro entrenamiento para ser héroes. A muchos les agradó la idea, pero aún así sabían que los exámenes prácticos podían ser muchos más difíciles que los teóricos. Eso los motivó a esforzarse aún más. Finalmente Aizawa procedió a explicar que en las prácticas de hoy se encargarían de entrenar sus quirks y crear un movimiento definitivo. El objetivo era llevar al límite los quirks mediante el objetivo de crear un movimiento poderoso y así mejorar cada quirk en varios aspectos. Además, les comunicó que estos entrenamientos les ayudarían a superar el examen de licencias provisionales que estaba a la vuelta de la esquina. Unos instantes después todos habían llegado al campo de entrenamiento en el interior de la academia. Un enorme pabellón de techo cerrado para entrenar los quirks, con numerosos obstáculos, diversas zonas de entrenamiento, gimnasio, robots de combate y muchas cosas más. Todos rodearon a Bakugou comenzando a preguntarle sobre qué le había ocurrido, puesto que había pasado a ser prácticamente un robot. Y lo era, ahora era Demon Cyborg. Izumi se lanzó a abrazar a su amigo y este pareció sonrojarse levemente, pero rápidamente desapareció el sonrojo y correspondió el abrazo de su amiga. Muchos se sorprendieron no solo por el cambio físico, sino porque su personalidad era totalmente distinta. No gritaba, solo respondía. Era tranquilo pero de carácter extremadamente serio y fuerte. A lo lejos Izuku veía como todos se aglomeraron alrededor de Bakugou y luego levantó la mirada viendo todo el pabellón alrededor de ellos. Era parecida a su zona de entrenamiento diaria, solo que no poseía gravedad aumentada. Izuku levantó levemente las cejas al notar cómo abrazaban su brazo, aunque no le hacía falta mirar para saber de quién se trataba. Shouko, cada vez tienes el pelo más largo. Levantó su suave mano y la pasó por el cabello del chico. Internamente disfrutó de tacto pero no dijo nada, sin embargo se dio cuenta de que era cierto, llevaba cerca de un año sin cortar el cabello. De su bolsillo sacó una especie de elástico y se amarró el cabello en una coleta estilo Eren, listo para entrenar. Izuku, entrena conmigo. Susurró y Shouko asintió feliz por ello, aunque notaba a Izuku raro por alguna razón. Justo en ese momento entró Aizawa junto a los demás maestros, todos prestaron atención. Aizawa, bien, hoy realizarán entrenamientos y desarrollarán sus técnicas. Pueden formar parejas o grupos si están dispuestos a dar el 100%, además, todos los maestros tenemos planes y rutinas para cada uno de ustedes. Ahora comenzará el entrenamiento. Todos. ¿Sí? Todos comenzaron su duro entrenamiento. Algunos fueron al gimnasio para comenzar con entrenamiento físico, otros se concentraron únicamente en perfeccionar sus quirks con las planificaciones y entrar momentos preparados por los maestros, y otros decidieron combatir entre ellos. Izuku, todavía cometes fallos de principiante. Izuku esquivaba los golpes de la bicolor con suma facilidad, pero ella no se rendía, y repentinamente creó un pilar de hielo que cubrió la mitad del torso de Izuku. El peli verde bajó la mirada viendo una parte de su cuerpo congelado y una sonrisa se marcó en su rostro. Izuku, me recuerda a nuestro primer encuentro. Con facilidad quebró el hielo y se liberó del ataque.
Shouko gruñó pero también sonrió recordando la primera vez que se vieron y su extraño encuentro. Shouko, no te distraigas. Rápidamente se lanzó contra el peli verde para comenzar de nuevo el intercambio de golpes. A lo lejos se observaba a Izumi practicar su telequinesis, su poder había dejado sorprendidos a varios, pues había sido capaz de aplastar una roca de gran tamaño aunque le había costado demasiado esfuerzo. Melissa había creado un nuevo estilo de pelea, conectándose únicamente en pelear con patadas sin utilizar sus brazos. Por otro lado Shinzo entrenaba junto a Aizawa, su manejo con las vendas había mejorado notablemente y Bakugou practicaba con sus cañones incinerado rocas para mejorar el manejo de sus cañones. Los profesores miraban con orgullo como todos los estudiantes se esforzaban al máximo durante el entrenamiento. Así las horas fueron pasando hasta anochecer en la academia, muchos habían perdido la noción del tiempo por tantas horas de entrenamiento. Muchos de ellos estaban agotados tras el largo día, de modo que los estudiantes poco a poco fueron abandonando el lugar. Al cabo de unos minutos Izuku se vio solo en el lugar puesto que les había dicho que iría más tarde a los dormitorios. Habían pasado 2 horas desde que les dijo eso, 2 horas durante las que se trasladó a su sala de entrenamiento personal y entrenó en ella con la gravedad aumentada hasta 50 veces. Su entrenamiento consistió en hacer flexiones y pelear contra robots con el aumento de gravedad para mejorar el manejo de sus técnicas. Una vez terminó el entrenamiento y al ver la hora se maldijo mentalmente. Tendría que salir a comprar algo a algún restaurante puesto que el comedor de los dormitorios estaba cerrado a estas horas. Se dirigió al vestidor, y al abrir su taquilla se encontró con una comida preparada envuelta en un papel de color verde, había una letra escrita encima. Te dejo esta comida que preparé para cuando termines de entrenar. Estoy aprendiendo a cocinar, espero que te guste. Con cariño, Shouko. Abrió la comida, tenía un aspecto exquisito y bastante decente para alguien que recién empieza a cocinar. También había cubiertos y una botella de agua que Shouko le había dejado. Se sentó en los bancos frente a las taquillas y se puso a comer lo que le preparó. Izuku, está delicioso. Una vez terminó con la comida pasaron varios minutos y escuchó unos pasos venir de fuera, cerró los ojos. Se levantó del asiento crujiendo su espalda y huesos sabiendo de qué se trataba. Izuku, ya tardabas. Al vestidor entró Bakugou vestido en su nuevo traje de combate. Consistía en unos pantalones y zapatos negros a juego con sus brazos robóticos junto a un chaleco blanco resistente al fuego. Bakugou, ha pasado tiempo desde que peleamos en el festival. Veamos quién es más fuerte en este momento. La voz de Bakugou se volvió más seria e Izuku lo miró de reojo, ansioso por pelear y comprobar qué tan fuerte se había vuelto el pelicenizo. Izuku, iremos al campo Gamma, es el más alejado y nadie nos molestará. Espero que no te retractes, iré en serio. Bakugou asintió pero no pudo evitar la gota de sudor en su cara, su simple presencia emitía un aura imponente. Ambos se dirigieron al campo de combate, la tensión por pelear se notaba en el ambiente. Shouko, ¿todavía no ha llegado Izuku? Preguntó a los demás levemente preocupada, todos estaban reunidos en la sala común para ver una película. En ese momento negaron con la cabeza al no ver al peli verde por ningún lado. Mina, Bakugou tampoco está. Todos se extrañaron al ver que ambos chicos faltaban, pero fueron interrumpidos cuando el enorme estruendo de un cañón se escuchó a lo lejos a la vez que se escuchaban temblores de golpes como disparos de balas. Todos se alarmaron pensando que estaban bajo ataque y decidieron salir a ver qué sucedía. En ese momento apareció Aizawa también alarmado por los estruendos. 30 minutos antes. Campo Gamma Izuku y Bakugou estaba frente a frente separados por unos cuantos metros. La tensión se notaba en el ambiente, y justo en ese momento Izuku chocó su puño derecho con la palma de su mano izquierda. Izuku, comencemos. Bakugou asintió y en menos de un segundo su cuerpo aumentó ligeramente de grosor y sus brazos cambiaron a un aspecto más intimidante. Había recibido nuevas modificaciones cuando había sido reconstruido tras la pelea del 100 pies. Izuku vio su nuevo aspecto pero no se intimidó en lo más mínimo. Rizui Saiken respiró concentrado liberando sus sentidos mientras una estela azulada emergía de sus puños. La tensión en el ambiente se podía cortar con un hilo, pasaron unos breves segundos en silencio. En lo alto de un edificio una piedra cayó y en el milisegundo en que se escuchó chocar contra el suelo ambos se lanzaron al ataque.
Bakugou activó sus propulsores a presión, aumentando su velocidad de manera explosiva, y en un milisegundo atacó a Izuku, quien se agachó hacia atrás de reflejo, logrando esquivar la patada por milímetros, y antes de el Cyborg pudiera reaccionar, Izuku agarró su pierna y con fuerza lo mandó a volar contra un edificio. Sin embargo, en el aire Bakugou cargó un cañón y atacó a Izuku, pero este lo desvió hacia el cielo usando a gran velocidad el puro corriente de agua. Bakugou chocó contra el edificio, pero en una explosión mandó a volar la zona en que fue incrustado y se lanzó contra Izuku, quien hizo lo mismo. Ambos chocaron puños cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el peli verde desvió el puño de Bakugou y agarró su brazo, atrayendo hacia él, propinándole un fuerte rodillazo en su estómago de acero, para posteriormente propinarle un gancho en la mandíbula, que lo hizo elevarse unos metros, y finalmente saltó hasta alcanzarlo y lo dio una fuerte patada rotatoria, que lo envió a chocar contra unos árboles de la ciudad, destruyéndolos en el proceso. Izuku descendió, pero rápidamente volteó viendo cómo Bakugou apuntaba hacia él unos cañones creados con sus brazos, que dispararon un enorme ataque en cuestión de milésimas. La velocidad del cañón era descomunal. Izuku esquivó el ataque y rozó su mejilla, ocasionándole una pequeña herida en ella. Un chorro de sangre caía por su cara, mientras una explosión se generaba tras el peli verde por la fuerza del ataque. Izuku tocó su herida viendo la sangre en su mano y apretó el puño. La adrenalina comenzó a recorrer todo su cuerpo, haciéndolo temblar de emoción. Izuku, me estaba conteniendo creyendo que aún eras débil, pero estaba equivocado. Bakugou abrió los ojos sorprendido al ver cómo Izuku se volvió un borrón verde y se lanzó contra él, creando un cráter y una presión de viento por su velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku apreció frente al Cyborg agarrándolo de la cara y continuó corriendo a una increíble velocidad, arrastrando decenas de metros a Bakugou por todo un edificio, hasta finalmente lanzarlo contra otro edificio, generando un enorme cráter junto a un desmedido estruendo. El Cyborg abrió los ojos y vio como Izuku estaba sobre él y, activando a máxima velocidad, esquivó el ataque de milagro, y la fuerte patada de Izuku impactó contra el edificio, haciendo que este se quebrara y se desmoronara. Bakugou se elevó unos 5 metros por encima del edificio, anonadado por la exagerada fuerza de Izuku, pero no tuvo tiempo para pensar, puesto que el peli verde corría a 4 patas, apoyándose en los restos que caían del edificio y destruyendo varias rocas en el proceso a una velocidad vertiginosa. Bakugou, maldición. Vio cómo rápidamente alcanzó su altura y se cubrió con ambos brazos. Izuku sonrió y lanzó una dura patada descendente, haciéndolo chocar contra el suelo, generando un rastro de destrucción por la carretera de la ciudad. Sin tiempo a pensar, rodó su cuerpo hacia la derecha, esquivando un rodillazo de Izuku que se enterró en el suelo, generando otro cráter por ello. Rápidamente giró sobre su eje, golpeando al Cyborg en la cara con una patada trasera que lo hizo retroceder varios metros. Sin embargo, Bakugou gruñó y en un grito activó a máxima potencia sus propulsores. Su cuerpo robótico comenzó a rugir y rápidamente se lanzó contra Izuku con un fuerte puñetazo que el peli verde bloqueó con su mano derecha, para seguidamente conectar una patada que Izuku también logró bloquear, esta vez con su mano izquierda. Los propulsores en su espalda generaron aún más potencia, produciendo un enorme cañón, enviando a Izuku a chocar y atravesar varios edificios junto a él, puesto que aún tenía su puño y patada agarrados. Izuku atravesaba varios edificios con Bakugou frente a él con sus propulsores a todo gas, gruñó por la rapidez del Cyborg y seguidamente una sonrisa se marcó en su rostro. Bakugou abrió los ojos cuando notó que Izuku apretó su puño y pierna con fuerza, y en un instante comenzaron a girar a una velocidad descomunal. Tras varios segundos girando como una peonza sin control, Bakugou salió disparado contra el suelo, creando un cráter y una nube de humo en el proceso. Sin embargo, rápidamente la nube de humo fue despejada por Izuku, quien propinó un fuerte puñetazo a Bakugou, quien se cubrió como pudo, creando un cráter sucesivo bajo él por la potencia de golpe. Izuku comenzó a atacar con una andanada de golpes, creando un cráter cada vez más y más grande. Bakugou gruñó y liberó a máxima potencia los propulsores en sus piernas, elevándose y haciendo que Izuku retrocediera. En ese instante juntó bosque brazos, apuntando de manera conjunta de distinta forma a todo lo anterior. Bakugou, Espiral Incineration Cannon. Un enorme cañón en forma de espiral se dirigió contra Izuku, quien no se apartó de la trayectoria y lo encaró de frente. Izuku. Chikin Bazooka chocó su puño con el cañón de fuego, creando una fuerte presión de viento que mandó a volar todo lo cercano e hizo retroceder al propio Bakugou.
Mikiri. En ese instante milimétrico en el que activó el Mikiri, un cráter se generó bajo él y el cañón fue pulverizado, creando una onda de choque que recorrió a Bakugou sin tocarlo, y seguidamente el edificio 3L se volvió pedazos. Miró hacia atrás sorprendido. Si Izuku hubiera dirigido esa onda de choque hacia él en lugar de al edificio detrás suya, ahora sería una chatarra deshecha. Sin embargo, no tuvo tiempo a reaccionar cuando Izuku apareció frente a él y le propinó un rodillazo en su tripa metálica que lo hizo escupir una bocanada de sangre, y aún con la rodilla en el estómago del Cyborg, Izuku rodó sobre su eje haciendo que Bakugou fuera enterrado contra el suelo. Seguidamente lo agarró del cuello y lo elevó en el aire, de un salto lo alcanzó y con un golpe en forma de mazo, lo volvió a enterrar en el suelo. Bakugou activó los propulsores en su espalda, notando como algunos engranajes comenzaban a funcionar defectuosos por el daño recibido, y en este instante Izuku cayó frente a él a una velocidad que no le dio tiempo a reaccionar, generando una nube de humo. La nube de humo fue despejada en un abrir y cerrar de ojos, puesto que el peli verde agarró a Bakugou de su cabeza y nuevamente lo enterró con fuerza en el suelo, generando un pequeño cráter por su fuerza. Izuku, no dije que te podías levantar. Sonrió ante su superioridad mientras el Cyborg gruñó ante ello y volvió a activar a toda potencia sus propulsores. Izuku retrocedió de un salto mientras el Cyborg se iluminaba y apuntaba su pierna hacia el peli verde dispuesto a atacarlo con todo. Bakugou, J-Drive Arrow. Todo su cuerpo se cubrió en fuego a presión, dirigiéndose a una gran velocidad contra Izuku. Gashi, interpolación de colmillos, respiró hondo mientras levantaba ambas manos, concentrando toda su fuerza en ellas. Las yemas de sus dedos se volvieron más duras que el diamante. Izuku, recuérdalo. Se dijo a sí mismo, recordando su batalla contra el Fire Flame y Galewin en el campamento. Tras unos instantes Bakugou estaba prácticamente sobre él e Izuku abrió los ojos repentinamente justo cuando lo tenía de frente a unos pocos centímetros. Izuku. GS, entierro de 10 sombras, 10 imágenes idénticas a él se generaron y repentinamente desapareció del mapa y apareció unos metros detrás de Bakugou a una velocidad hipersónica, generando una presión de viento debido a su velocidad. Bakugou. Repentinamente cayó al suelo con todas sus partes desmontadas y dispersas por el suelo, parecía un muñeco descompuesto. Izuku se puso en pie mientras observaba sus manos, sorprendido por la velocidad, y luego los apretó. Izuku, mi fuerza se reduce bastante a cambio de una velocidad casi ilimitada. Abrió los ojos sorprendido. Ahora sabía cómo funcionaba la técnica que ambos ninjas usaron contra él durante la batalla en el campamento, y el por qué a pesar de su mayor fuerza no les pudo seguir el ritmo en ningún momento cuando usaban esta técnica. Sin embargo, si usaba esa técnica con la interpolación de colmillos que hacía sus dedos más cortantes que unas espadas, podría lograr buenos ataques, además de tratar nuevas combinaciones con sus otros estilos de artes marciales. Al salir de sus pensamientos volteó viendo a Bakugou todo descompuesto en el suelo. Bakugou, necesito ayuda. La seriedad con la que lo dijo pese a estar en ese estado casi lo hace estallar de risa. Izuku, fue una buena pelea, y más te vale volverte más fuerte. Bakugou asintió y justo cuando Izuku se acercó para levantarlo se escuchó un grito a lo lejos. Aizawa, ¿qué creen que hacen a estas horas? Izuku volteó viendo al héroe junto a toda la clase atrás él que venían corriendo por el estruendo formando, especialmente cierta bicolor enojada. En ese momento recordó que le había prometido que volvería a los dormitorios junto a ella tras su entrenamiento. Izuku, demonios. Una gota de sudor estilo anime bajó por su nuca y Bakugou no pudo evitar soltar una leve risa pese a su seriedad en todo momento, y luego volteó la mirada hacia la ciudad artificial. Estaba toda destrozada por el intenso combate de ambos, sin embargo recordó que durante toda la pelea Izuku marcó el ritmo de combate y dominó la pelea hasta finalmente derrotarlo. Realmente era muy fuerte, pero no se daría por vencido tan fácil. Desde ese momento, nació una nueva rivalidad entre Cyborg y Monstruo Humano. Fin del capítulo.